Muy buenos días, bendiciones. Le bendigo en esta mañana. Bienvenidos todos los amigos, los hermanos, todos aquellos discípulos que buscan cada día ser más como su Maestro, ser más como el Cristo de la gloria. Me preguntaba, ¿cuál es la manera de agradar a Dios? Hay muchas personas que buscan agradar a Dios y que tienen ese propósito, quieren agradar a Dios. Y algunos buscan agradar a Dios de una manera, otros de otra. ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es el modelo? Bueno, ya hemos dicho aquí que el modelo, la referencia de una vida que agrada a Dios es la vida de Cristo, la vida de Jesús. Dice la Biblia que debemos poner nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe, no solamente para tener nuestra confianza de salvación en Él, sino que Él debe ser el modelo de vida, el modelo de relación, el modelo de relación con Dios y con las personas. Entonces, sí, hay un texto de la Biblia que me impacta cuando lo leo, y es cuando se habla del carácter, capítulo 12 de, del Evangelio de Mateo, cuando se habla del carácter del siervo del Señor. Y hay una descripción del carácter de Cristo hecha por el mismo Dios. Y Él dice: mi siervo, en quien se agrada mi alma. Y comienza a dar unos detalles del carácter de ese siervo. Por supuesto que ese es el Cristo de la gloria, ¿no? Nuestro Salvador. Y siempre trato de enfatizar en esto cuando enseño, porque hay muchas formas, y las personas, inclusive dentro de las iglesias, buscan sus propias formas de agradar a Dios. Y cuando perdemos de vista a Jesús, cuando perdemos de vista su ejemplo, entonces caemos en algo que se llama legalismo religioso. Legalismo religioso. Y es de lo que vamos a hablar en esta mañana. El legalismo religioso ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño a la iglesia misma, al mismo pueblo de Dios, pero ha hecho mucho más daño a aquellas personas que no conocen a Dios, aquellos que están observando, porque las personas no entienden cómo alguien que dice amar a Dios puede tener determinadas conductas, determinado comportamiento, porque el legalismo religioso se enfoca en hacer determinadas actividades, llevar ciertas disciplinas sin amor, simple y sencillamente porque es una determinación, como lo dijo el Señor, son mandamientos de hombres incorporados en el Evangelio. Entonces vamos a compartir un poquito hoy sobre eso, porque en todo tiempo el legalismo religioso está latente y los creyentes podemos caer en él, Hay dos extremos, y uno de ellos es el legalismo religioso, el otro es la mundanalidad, que es la incorporación de toda la corrupción del mundo a la vida del cristiano. Entonces vamos a mirar, cuando hay esos dos extremos en los cuales una persona puede ir, vamos a mirar cómo el legalismo religioso hace daño. Y dicho sea de paso, ese es nuestro reto el día de hoy: cuidarnos del legalismo religioso. Gloria al Señor. Son todos bienvenidos esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Quiero animarle allí que disponga su corazón, que tome su Biblia, que tome su libreta de notas, como yo siempre le he dicho, para poder anotar aquellas impresiones, ideas que el Espíritu Santo puede poner en su corazón, en su mente, mientras compartimos este tiempo devocional. Vamos a leer las Escrituras entonces en el capítulo 23 del libro de los Hechos, versículo 12. Capítulo 23, versículo 12.
encontramos la situación que se vive en ese momento, y es el hecho de que Pablo está en Jerusalén y está aprehendido por el tribuno debido a que Pablo había subido a Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Algunos judíos habían calumniado a Pablo y le habían acusado de ser una persona que blasfemaba contra Moisés, y que por todas partes, por todas las ciudades y los países donde iba, enseñaba a las personas a blasfemar y a actuar, a transgredir los mandamientos de Moisés, cosa que era pues falso, ¿no? Lo que pasa es que ellos, los judíos legalistas religiosos, ellos habían incorporado una serie de mandamientos de hombres, una serie de instrucciones de los rabinos a las enseñanzas de Dios, y las ponían en el mismo nivel de autoridad de las palabras de Dios. Entonces, eso había hecho que durante mucho tiempo, o hizo que durante mucho tiempo, los judíos guardaban mandamientos de hombre como si fueran mandamientos de Dios. Y en su celo por guardar esos mandamientos, en su celo habían hecho mucho daño, porque obligaban a las personas a guardar esos mandamientos, y cualquiera que no guardara esos mandamientos era motivo de presiones, de críticas, de señalamientos, inclusive de castigos y hasta de la muerte. Entonces, el Señor habla en contra de ese sistema religioso que tanto daño le había hecho a las personas y que le impedía venir a las almas a la salvación. Pablo es acusado de actuar en contra de ellos. Una turba lo quiere matar, viene el tribuno, interviene, lo separa de ellos y lo guarda en la cárcel, ¿no? Pero para cuidar la vida de ellos. Entonces hay un litigio, hay un problema ahí, porque los líderes religiosos acuden al tribuno para que castigue a Pablo, para que mate a Pablo, y él dice, bueno, pero ¿por qué lo voy a hacer? ¿Cuáles son los cargos? Entonces comienzan a hablar acerca de estas situaciones que estaban presentando. El apóstol Pablo allí, mientras vive esa situación, nos narra el libro de Hechos situaciones que muchas veces que nos desafían, y que hasta el presente han establecido esos desafíos para nosotros. Hoy vamos a mirar un grupo de hombres que, mientras Pablo estaba preso, tramaron un plan para matar a Pablo. Dice la Biblia que se habían juramentado bajo maldición con tal de matar a Pablo. Vamos a mirarlo en las Escrituras, y el punto es, analizar cómo unas personas que un día dicen creer en Dios hacen un tipo de juramento de esos. En el capítulo 23, en el versículo 12, leemos lo siguiente. Mira este episodio bien interesante, y quiero que observemos en esta mañana, quiero guiarle a que observemos el comportamiento de estas personas, la actitud de estos líderes, de estos hombres religiosos. Dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 23, versículo 12 dice: venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juntaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Wow. Allí
el sobrino de Pablo estaba escuchando y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, así que fue a donde el tribuno y le dijo, mire, hay un plan para matar a Pablo. 40 hombres se han juramentado bajo maldición, diciendo que no comerían nada y que no beberían nada hasta dar muerte a Pablo. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? No sé si usted había encontrado esa situación en la Biblia, al leer la Biblia. La primera vez que yo, me encontré con esta situación, la primera vez que leí sobre esto, me causó mucho asombro cómo unas personas hacen un tipo de juramento así. Y ahora que estamos estudiando o leyendo el libro de los Hechos y nos encontramos nuevamente con este pasaje, no dejo de pensar en eso. Cómo 40 hombres que dicen creer en Dios, que viven bajo o han adoptado un sistema de vida para agradar a Dios, cómo llegan a esta situación de juramentarse bajo maldición con tal de matar a una persona. No vamos a comer nada, no vamos a beber nada hasta que hayamos dado muerte a ese hombre. Esa juramentación es una especie de pacto que antes las personas hacían, se comprometían con una misión y se determinaban a hacerla y estaban obligados completamente a hacer este compromiso que ellos adquirían. Por eso el mandamiento, o por eso el pacto o la juramentación, para que ese grupo de personas pudieran llevar a cabo ese plan. Cuando yo leo esto, no dejo de asombrarme porque hay personas así. Hay personas así. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llega una persona? ¿Cómo llega una persona a odiar tanto a alguien hasta el punto de hacer este tipo de juramento? ¿Cómo llega una persona que se dice religioso o creyente en Dios? ¿Cómo llega al punto de odiar tanto a alguien hasta este punto, ¿no? De hacer un juramento bajo maldición? Pienso en lo nocivo, en lo peligroso que es la religiosidad o el legalismo religioso. ¿Qué es el legalismo religioso? El legalismo religioso, el Señor habló de él en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23. El Señor, en Marcos, en el capítulo 7, versículo 6. Mire lo que el Señor dice acerca del legalismo religioso. Dice, respondiendo él dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Enseñando como doctrinas, como verdades fundamentales, mandamientos de hombre. Ahí está el legalismo religioso. Cuando se comienza a enseñar mandamientos de hombres como si fueran la palabra viva de Dios, como si fueran mandamientos de Dios. ¿Cómo nosotros llegamos a una situación de esta, o como un grupo religioso o un creyente en un momento dado llega a esta situación? Porque se aparta del mandamiento y comienza a incorporar disciplinas, cosas, formas a través de las cuales busca agradar a Dios. Es posible que en un inicio no sea
tenga una buena intención, o las personas tengan una buena intención. El problema es que nuestras intenciones siempre hacen daño en el aspecto religioso. Nuestras buenas intenciones siempre terminan haciendo daño, aunque son buenas intenciones, pero cuando se apartan de la voluntad de Dios. Lo principal en la vida de un creyente es la voluntad de Dios. Entonces, cuando una persona se aparta de la voluntad de Dios, deja de conocer la voluntad de Dios o no le da la relevancia, la importancia a la voluntad de Dios en su vida, entonces comienza a caer, comienza a apartarse y cae en lo que se llama legalismo religioso. ¿Cuáles son los frutos de una persona que ha caído en el legalismo religioso? Escúcheme, comienza a ser una persona inflexible, una persona dura, una persona intransigente, una persona que le da más importancia a ciertas reglas que al amor. Y esto está bien claro. El Señor dijo, el amor no hace daño al prójimo. Pablo dice, el resumen del mandamiento y de la ley de Dios es el amor. Porque Dios nos manda amarlo a Él y nos manda amar al prójimo. Así que una persona que ama al prójimo no va a hacerle daño al prójimo. Una persona que ama a Dios y que ama al prójimo está agradando a Dios. Pero en nuestra intención de querer ir más allá, de no conformarnos con lo que Dios dice, entonces comenzamos a incorporar a nuestra vida ciertas disciplinas y le damos la misma autoridad. Comenzamos a incorporar ciertos mandamientos y ordenanzas, conceptos de hombres, y le damos la misma autoridad que la palabra de Dios. Allí se cae en el legalismo religioso. El Señor dijo claramente, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El fruto de una persona que es un legalista religioso es frustración. Una persona vive frustrada siempre porque él quiere controlar a las personas a través de ciertos mandamientos, ciertas instrucciones. Quiere ejercer un dominio sobre la vida de las personas. Pablo dice que nosotros somos libres. En Cristo somos libres. Tenemos cierta libertad. Bueno, también aconseja, exhorta a que no usemos nuestra libertad como libertinaje. No usemos nuestra libertad para cosas malas, pero que nosotros siempre seamos conducidos por el amor, que el amor sea el que nos motive a servir a Dios y a servirle a nuestro prójimo. Entonces, el legalismo religioso ha hecho mucho daño porque hace de los creyentes o transforma a los creyentes, aquel que un día fue un buen creyente, alguien que quiso amar y agradar a Dios, lo transforma en alguien seco, en alguien rígido, en alguien intransigente, en alguien amargado, en alguien violento con sus palabras. Ese es el legalismo religioso. Y muchas personas en la iglesia caen en él, porque creen y tal vez piensan que no es suficiente con lo que Dios dice en su palabra, sino que hay que hacer algo más. Entonces se inventan sus propias formas. Entonces, de esa manera han incorporado ciertas disciplinas. No hagas esto, no te pongas esto, no comas esto, no vayas a tal lugar, no te relaciones con tal persona, etc. Entonces comienzan a poner una serie de prohibiciones que Dios no ha puesto. Dios no ha puesto. Y comienzan a poner ciertas cosas que Dios no ha mandado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que las personas terminan apartándose del mandamiento de Dios. Y caen en algo que se llama legalismo religioso. Entonces, muchas personas no se explican cómo alguien que dice creer en Dios odia, habla mal, es áspero en sus palabras. Como una persona que dice amar a Dios termina aborreciendo a una persona al punto de desearle la muerte, de desearle un mal. Entonces, hay personas que pueda que no le estén diciendo, no le digan a las personas te maldigo, pero terminan deseándoles el infierno.
Entonces, cuando una persona le desea el infierno a otra, ¿cuál es la razón? ¿Por qué una persona termina deseando ese tipo de cosas, deseando que le vaya mal, deseando que fracase en la familia, que fracase el negocio, que fracase el matrimonio, que fracase en un proyecto? ¿Por qué las personas creyentes en Dios pueden terminar en un momento dado deseando ese tipo de cosas? Porque ya sus vidas no están guiadas por Dios ni por el Espíritu Santo, sino que sus vidas están llenas de puro legalismo religioso. Y pueden tener una Biblia, pueden acercarse a una iglesia, pueden ser miembros de una iglesia, pero Jesucristo dijo que por sus frutos se conoce el árbol. Por sus frutos se conoce el árbol. El fruto de un discípulo de Cristo es un carácter transformado. Pablo lo dice: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto de un discípulo verdadero es Cristo a través de él, viviendo como Cristo vivió y haciendo las cosas que Cristo hizo. Ese es el fruto, esa es la evidencia que debe llevarnos a nosotros a identificar a un discípulo de Cristo. Ahora, ¿qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo de ese legalismo religioso de su época? ¿Qué dijo él? Él dijo en el capítulo 23, en el versículo 32 de Mateo, el Señor dijo: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo, entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. El Señor dijo del sistema religioso, dijo: no pueden escapar de la condenación. Solo las mismas palabras de Jesús. ¿Por qué Jesús hablaría así de los religiosos? Porque ellos hacen más daño que bien. Ellos hacen más daño, son inflexibles, son duros, son crueles. Mira, al punto de que estos 40 hombres, creyendo que honraban a Dios, creyendo que iban a bendecir a Dios, creyendo que estaban agradando y obedeciendo a Dios, se juramentaron bajo maldición con tal de matar a Pablo. O sea, observa esto. O sea, habían caído en una oscuridad espiritual tan densa que no podían recordar el mandamiento que Dios había dicho en su palabra acerca del valor de la vida. No matarás, dice el mandamiento. Entonces ellos se habían apartado de esta palabra, y es posible que algún día en su vida pudieron haberla leído o estudiado, inclusive hasta podrían tenerla en sus archivos, digo yo, de mentales, ¿no? Pero no tenían la luz suficiente en su vida como para respetar ese mandamiento. ¿Qué convierte a un creyente en Dios en alguien duro, en alguien implacable, en alguien insensible, en alguien que le desea el mal a otro? Eso se llama legalismo religioso. La Biblia dice que nosotros debemos hacer bien siempre, que a nuestros enemigos, a los que nos maldicen, debemos bendecirlos. Jesús dijo que no resistamos al que es malo. Si nuestro enemigo tuviere hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. En ningún momento el Señor nos mandó a que tratemos con despotismo, tratemos de una manera áspera y cruel a las personas. Nunca, aún hasta nuestros enemigos, ni siquiera a ellos. O sea, enemigos porque a veces las personas nos odian o nos persiguen sin que nosotros pues queramos hacer eso o hagamos eso contra ellos. Simple y sencillamente ellos lo hacen.
Entonces, mira esto, mira este peligro en en el cual están los creyentes. En el cual están los creyentes. Jesús dijo, Jesús reprueba el legalismo y Jesús condenó el legalismo. Ese legalismo religioso, Jesús lo condenó. Ahora, la pregunta es, ¿cree usted que hoy hay legalismo religioso en las iglesias? ¿Cree usted que hay personas en las iglesias que están capturadas por el legalismo religioso? Yo creo que sí. Hay uno que otro, otras personas, algunas iglesias están más llenas, otras menos. Pero esta es una tentación para todos aquellos que aman a Dios, para todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Siempre el legalismo religioso es una tentación, porque el legalismo religioso se presenta como una forma más estricta, como más elevada de agradar a Dios, de servir a Dios. Se presenta de esa manera, pero lo que muchas personas no saben es que ya para agradar a Dios, lo único que debemos hacer es asemejarnos al Hijo de Dios. Es por eso muy importante que el creyente debe leer, estudiar sobre la vida de Jesús, examinar y mirar su comportamiento, su carácter, su convicción, cuáles son sus convicciones acerca del mundo, acerca de las personas, acerca de las cosas, estudiar a la persona de Jesús. El Señor dijo, escudriñar las escrituras. Cuando usted escudriña las escrituras, lo que tiene que aprender a buscar es a Cristo. Por eso comience leyendo, si no han leído nunca la Biblia, comience leyendo la Biblia en los evangelios. Es decir, para que conozca al Salvador, para que conozca a Cristo. Y una vez que usted va mirando, va leyendo, usted va haciendo sus notas acerca de quién era Cristo, qué hacía Cristo, cómo hacía, qué decía Cristo al respecto acerca de este pecado, y así sucesivamente. Qué decía Cristo acerca de determinadas situaciones, y son las mismas situaciones que nosotros enfrentamos el día de hoy. Entonces, así como es Cristo, así debe ser usted y debo ser yo. Esa es la manera de agradar a Dios. Entonces, tengamos cuidado de caer en el legalismo religioso. Tengamos cuidado, porque si no estamos alerta a esto, es posible que muchas personas de una manera inocente puedan caer en él. Ahora, si usted ha caído en el legalismo religioso, déjeme decirle una cosa. Si usted ha caído en el legalismo religioso, usted ya ha perdido el gozo, ahora usted vive de pronto molesto, usted vive molesta porque la gente no hace las cosas como usted piensa que deben hacerlas, porque de pronto la gente está, la gente que cae, la gente que desobedece, es un motivo de molestia y de frustración para usted. Dios, no, yo no creo que esa sea la forma de enfrentar esta situación. Cuando nosotros estamos siendo parte de la iglesia o cuando ocupamos un lugar de liderazgo en la iglesia, nosotros tenemos que saber que los creyentes no son perfectos, nosotros mismos no somos perfectos, y lo que siempre buscamos es ayudar a los creyentes a que crezcan en su vida espiritual, en su relación con Dios, que crezcan, ese es nuestro objetivo, como dice Pablo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero entonces el legalismo nos hace odiarnos, el legalismo nos hace rechazarnos, el legalismo pone una barrera entre no solamente nosotros, es decir, el legalismo no solamente hace que una persona se sienta superior, sino que trata a las personas de esa manera, con despotismo, de una manera cruel, de una manera inhumana, exigiéndole siempre cosas. Que ya miramos lo que Cristo dijo al respecto. Pero ¿qué pasa si una persona ha caído en el legalismo religioso? Quiero animarle a que vuelva a la Escritura, a que vuelva a leer sobre la vida de Cristo y a que busque ser igual a Cristo. Es posible que tenga que despojarse de muchas cosas en su vida, pero son cosas que nosotros hemos incorporado muchas veces apartándonos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Así que miremos la vida de Cristo que está allí en la Escritura
y es Él nuestro modelo, nuestro prototipo. Ahora, ¿Cristo se juramentaría alguna vez bajo maldición para matar a alguien? Cristo no haría nunca eso. Entonces tampoco nosotros lo haríamos. ¿Cristo daría su vida por otro? Cristo sí lo daría. Cristo sí amaría y sí serviría, sí, entonces nosotros también lo haríamos. Entonces es ser y hacer las cosas como Cristo las hizo. Amén. Entonces quiero que oremos en esta mañana y le pidamos a Dios que nos guarde, sobre todo en estos tiempos donde se presentan tantos ideales, se presentan tantos argumentos y tantas cosas que buscan buscan que el creyente se salga de la palabra y entre a ese legalismo religioso. Entonces, que Dios lo guarde a usted, que Dios me guarde a mí y que guarde a todos los creyentes, que nos guarde y que nosotros podamos cada día ser más como el Señor Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Hemos aprendido, Señor, cómo el legalismo religioso hace tanto daño. El legalismo religioso persiguiendo, Señor, a los discípulos. Padre Santo, guárdanos. Dígale al Señor en esta mañana, guárdame, Señor, de ser un religioso legalista. Quiero ser un discípulo tuyo. Quiero ser una persona que se asemeje a ti, que te siga a ti. Una persona que aprenda de ti, Señor, y que pueda aplicar a su vida lo que tú, Señor, dices en tu palabra. Padre Santo, si he caído, dígale al Padre en esta mañana, si he caído en el legalismo religioso, Padre, perdóname y líbrame. Líbrame, Señor. Líbrame de vivir una vida legalista, una vida inflexible, insensible ante las personas y ante sus necesidades. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, pidiéndote, Espíritu Santo, que seas tú el que examines nuestra vida y que seas tú, Señor, guiándonos a vivir vidas agradables a ti. Desde este día, Señor, en adelante, en el nombre de Jesús, nuestras vidas rendidas a ti, Padre, para que tú las guíes. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Muy bien, queridos, que Dios me los bendiga grandemente y recuerde el reto de hoy. Cuídese del legalismo religioso. Cuídese. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.